Shalom Alejem, hermanos, reciba un cordial saludo de parte del Rincón de la Palabra. Hoy, iniciando este año, deseamos tocar un tema que muy pocos quieren afrontar y es sobre la muerte. La muerte nosotros la vemos desde un aspecto meramente físico, desde un aspecto meramente humano. No nos visualizamos en lo que es la muerte espiritual. Esto quiere decir que nosotros pasamos pensando a corto plazo y no a largo plazo. Pensamos a corto plazo en el sentido de que vivimos en esta vida, en esta tierra. Pero ¿qué pasa cuando nosotros partamos de esta tierra y tengamos que enfrentarnos nosotros hacia la eternidad? Pues bien, a partir de hoy y durante algunos lunes vamos a nosotros a, abarcar ciertas temáticas con respecto a la muerte. Un pensamiento por ahí dice que nosotros debemos nacer dos veces y morir una, y no nacer una vez y morir dos. Esto lo que nos lleva a reflexionar es que nosotros debemos tener el nacimiento físico, el natural, y después un nacimiento espiritual, para que cuando nosotros muramos y tengamos la muerte física, que de eso nos habla la palabra en Mateo 10:28, y luego tengamos la vida eterna. Mientras que si nosotros nacemos una única vez y nosotros no nacemos al Evangelio ni a las enseñanzas de nuestro amado Jesucristo, entonces vamos a morir la muerte física, la humana, y después una muerte espiritual, que es una muerte que nos habla en Efesios 2:15. Pues bien, ¿qué es lo que ata al hombre a que nosotros nos enfrentemos única y exclusivamente con lo que tiene que ver en no pensar en una eternidad? ¿Por qué no nos gusta hablar de la muerte o no nos gusta querer enfrentar la muerte? Pues bien, ya sabemos nosotros que la muerte es un aspecto meramente que ya el Señor lo había planeado a nosotros. Esa muerte física inherente a la existencia humana nos la habla a nosotros en Génesis 3:19. Desde ahí ya el Señor nos viene hablando que nosotros tenemos que pasar por ese proceso. Polvo eres y al polvo volverás, dice la palabra en Génesis. Pues bien, es un recordatorio de nuestra naturaleza en esta tierra. Lo que nos quiere decir que no debemos nosotros preocuparnos por lo que aquí hagamos. Nosotros debemos, como dice la palabra, hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Vea qué hermoso el pensamiento de nuestro Señor. Dice, está establecido que muramos una vez, así que Él lo que espera de su creación de nosotros es que al terminar nuestra existencia aquí, hayamos nosotros hecho todo lo que Él nos ha pedido para que lo que siga de nosotros es una vida eterna y no una muerte eterna. Eclesiastés 3:20 nos dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo. Eso nos recuerda la universalidad de la muerte de absolutamente todos los seres humanos. Sabemos nosotros que por escrito está en Apocalipsis que habrán algunos que no van a sufrir la muerte, porque estarán vivos al momento de la segunda llegada. No sabemos cuándo eso va a ocurrir, pero de ahí, como dice el dicho, lo único seguro en esta vida es la muerte. Y Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero ¿qué es lo que pasa con el alma? Precisamente que es lo que nosotros debemos de tratar de conseguir a través de la misericordia y el amor de nuestro Dios, es la salvación. Después de la muerte física, que es la primera muerte, viene una segunda muerte, que es la muerte espiritual. Esa segunda muerte bíblica, que es la condenación para los impíos. Nosotros eso lo vemos en Apocalipsis 2:11, que nos dice la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nos está diciendo
que si nosotros escuchamos con apresto el Evangelio y hacemos práctica realmente lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, no vamos a sufrir esa segunda muerte, porque vamos a ser obedientes a lo que la palabra nos dice que hagamos para alcanzar la salvación. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Ve? Esa primera resurrección para nosotros, porque ya Yahshua la pasó, nuestra resurrección será ya de la muerte física, que nosotros estaríamos durmiendo esperando el juicio, hacia ya una vida eterna, donde ya el Señor nos irá a llevar, como lo estipula en Apocalipsis, a la nueva Jerusalén. Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Sí está declarado entonces que hay una segunda muerte. La primera muerte, la física, dormimos, y cuando viene el juicio, entonces somos levantados para juicio, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Aquí nos está diciendo que esa muerte van a ser lanzados precisamente al lago de fuego. Y Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Refrendando lo que acabamos de decir, o sea, sí hay una muerte segunda, sí hay una condenación, sí hay lo que se denomina como un infierno, y eso es precisamente una eternidad sin la presencia de nuestro Señor. ¿Qué pasa con este mundo? Este mundo lo que quiere es que la gente, a través de sus deseos de vivir para siempre, de sus deseos de poder, de sus deseos de estar figurando en todo, de estarlo manipulando y gobernando todo, son personas que se han alejado de lo que el Señor quiere como propósito de Él en nuestra vida. Nosotros entonces nos enamoramos de este mundo, las riquezas de este mundo, del poder de este mundo, y nos olvidamos precisamente de lo que realmente debemos tener enfocado nuestro futuro, que es buscando la gloria de Dios. Las personas que realmente no han encontrado el propósito de Dios y que viven aferradas a este mundo, su forma de pensar con respecto a la muerte es negativa, porque hay pensamientos de este tipo: si voy a morir, ¿cuál es el sentido de la vida? Ya solo un pensamiento de eso anula un propósito divino en cada una de las personas que somos enviadas a vivir este valle de lágrimas, que es vivir en esta tierra. Y digo valle de lágrimas porque el sufrimiento siempre como seres humanos lo vamos a tener. Mas cuando nosotros nos convertimos hacia el Evangelio y entendemos que, como Romanos nos lo indica, que el que ama a Dios sabe que todas las cosas suceden para bien, entonces comprendemos como un Pablo que para mí morir es ganancia, pero si yo tengo que seguir aquí, entonces lo voy a hacer como me lo está diciendo mi Señor. Entonces entiendo un propósito divino con respecto a todo lo que Él hace. No podemos nosotros igualar el pensamiento de Dios, ni siquiera tratar de entender cómo es que Dios ha elaborado todo esto, o cuál es el fin de Él con respecto a esto. Pero lo que hacemos en obediencia es vivir una vida santificada, dirigida por la palabra de Dios. Entonces yo no tengo que pensar en eso, que si voy a morir, ¿cuál es el sentido de vivir? Tampoco, ¿a qué vine yo a este mundo? Son personas vacías, personas que en su corazón no han nacido, no le han dado la oportunidad a Dios de crecer y de entender que para algo nosotros funcionamos. Véalo usted en el cuerpo humano. El ojo hace una función diferente a lo que lo hace un dedo, a lo que lo hace una uñita, a lo que hace cada uno de nuestros cabellos, a lo que lo hace una pierna, a lo que hace alguna parte del cerebro. Todos funcionan muy diferentes, pero todos funcionan para un mismo fin.
Y así es como Dios nos ha creado a nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una función muy diferente, pero todo trabaja bajo una misma iglesia, que es lo que el Señor quiere. Otros pensarán que si solo vine a sufrir, ¿para qué vivir? Bueno, sufrirán porque quieren sufrir, porque ese sufrimiento no lo han llevado a los pies de Cristo, y entender por qué es que el Señor ha permitido, sino que le pregunten a un Job, que es todo lo que este hombre pudo haber pasado. O hay un aspecto de lo que también se ha encargado de alejarnos a nosotros de lo que es lo que Dios quiere. Y son estas personas que a todo le dan una connotación de enfermedad. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de un término que se llama tanatofobia. Eso es miedo a la muerte. Y aquí tengo un estudio que habla de lo que es los síntomas diagnósticos, y hay clasificaciones. Pero resumiendo todo esto, para que más o menos entendamos por dónde va el tema, dice que las personas tienen miedo. El miedo a la muerte es por tres cosas. Una, porque usted no sabe qué es lo que va a pasar después de la muerte. La segunda, porque tiene miedo de enfrentar la pérdida de algún ser querido. Y la tercera es la preocupación por dejar a seres indefensos, qué sé yo, personas que tengan niños pequeños, que tengan una madre enferma, alguna persona dependiente de lo que de uno. Y todo esto sucede precisamente por la falta de entender y falta de confianza en nuestro Señor. Mateo 26:24 nos dice: por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día su propio problema. Vivir angustiado por saber qué es lo que va a pasar mañana, eso es falta de confianza en Dios. Si yo confío en mi Dios y yo ya no voy a estar mañana, yo sé que Dios tiene cuidado de mis seres queridos. Dios va a tener cuidado de cualquier organización o cualquier asociación de bienestar social que yo esté liderando. El Señor va a tener cuidado de todo eso. Ya Dios va a seleccionar a las personas que se van a hacer cargo de esa tarea. Y si yo confío en mi Dios, entonces no tengo por qué estarme preocupando de todos esos términos psicológicos, filosóficos y de otras índoles que me hacen a mí creer que realmente yo debo vivir en una angustia, en una preocupación de qué va a pasar si yo muero o qué va a pasar cuando yo muera. Confiados en nuestro Señor, confiados en su amor y confiados en que realmente el todo tiene cuidado de todos sus hijos, debemos de pensar y prepararnos para el momento de morir. Esto quiere decir que yo debo preocupar por mi eternidad. Debo preocuparme por lo que yo voy a afrontar una vez que deje de existir. Porque una vez que yo muera, no va a haber novenario, no va a haber purgatorio, no va a haber rezos, no va a haber nada que vaya a cambiar nuestro destino el día del juicio final. Porque el trabajo que yo hice para mi salvación lo hago en el tiempo que tengo en este mundo, mientras esté respirando. Cuando yo parta de aquí, lo que me queda es enfrentarme ante el libro de la vida y ante el juicio y la misericordia de mi Dios. En la próxima semana estaremos abarcando un poco más sobre este caminar de lo que es enfrentarnos a la muerte y dejar de pensar en la muerte física, que ya la palabra nos dice que es inevitable, pero sí podemos evitar la muerte segunda, la muerte espiritual. Se te ama en el amor de Cristo.